¿Qué tal, compañeros? Pues la primera clase habla sobre los prefijos numéricos. Un prefijo numérico nos da ciertos valores que van a ser medidos a partir desde la unidad. Por ejemplo, la unidad lo vamos a tomar como un número 1. Entonces, cuando nosotros venimos y estamos hablando, ejemplo, decimos una centena, estamos hablando de un prefijo que nos da una referencia de 100 unidades. Esto quiere decir que si tenemos 100, este prefijo lo podemos poner como decir una centena, ¿sí? O sea, significa 100 unidades. Entonces, como ya entendimos esa parte, ¿qué es lo que pasa en los diagramas esquemáticos? Comúnmente vamos a hacer el símbolo de una resistencia, ¿sí? Cuando nosotros venimos y encontramos y leemos un esquemático que dice 6.8 K ohms y da otros valores por acá, ¿sí? Entonces, este K nos da la referencia del prefijo que se está utilizando. Por ejemplo, el prefijo kilo, ¿sí? Lo voy a poner por acá, me da una referencia de 1000 unidades. Quiere decir que este valor 6.8 en realidad son 6800 ohmios, ¿sí? Entonces, para no estar poniendo estos ceros, imagínense que este utilizaba un prefijo mucho mayor, entonces tendría que haber un montón de ceros aquí. Entonces se utilizan todos los prefijos. Y es por eso que los esquemáticos todos lo tienen acá. Entonces, para esto existe una tabla que me da ciertas unidades de medida. Eso lo vamos a encontrar, en la tabla de apoyo la vamos a encontrar en lo que es el material que tenemos en el grupo. Por ejemplo, hay prefijos que van a hacer que aumenten el valor, ¿sí? El valor referido desde la unidad, o sea, aumentan. Y hay otros que disminuyen. Por ejemplo, lo común en las resistencias es que vamos a encontrar siempre valores que aumentan. Mientras tanto que cuando estamos hablando de mediciones de capacitores e inductores, vamos a encontrar prefijos que disminuyen el valor. Un prefijo que disminuye el valor sería la letra mu, que es el prefijo de micro. O sea que esta unidad, cada vez que miremos este prefijo, estamos hablando de algo que es mucho más pequeño que la unidad. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Como todo esto va a estar en una tabla, si yo les estoy hablando de 1000 unidades, esto lo puedo representar yo como un K, donde yo ya sé que el prefijo K equivale a 1000 unidades o equivale a 3 ceros. Si nosotros venimos y hablamos de 0.001, este es un valor que es más pequeño que la unidad. Aquí está el punto decimal. Entonces, como es un valor más pequeño que la unidad, entonces este sería un valor equivalente. En prefijo sería un mili, ¿sí? O también lo podemos simbolizar como 1 por 10 a la 3, que significa que va a haber la unidad o el valor de unidad multiplicado por el prefijo o la cantidad de ceros que tenemos acá. En este caso tenemos 3 ceros, serían 1000. En este caso sería un mili, 1 por 10 a la menos 3. Entonces, así es como nosotros podemos escribir los prefijos.
Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces muchas personas, y máximo técnicos en microelectrónica, que nunca han podido estudiar algo de electrónica o algo de matemática en su vida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensan que, por ejemplo, voy a regresar al mismo ejemplo de la resistencia. Vienen y miran aquí, 47, ¿sí? 47 M omega. Este es el símbolo omega y esta es la M. Este es el prefijo de mega. Mega significa 1.000.000. Entonces quiere decir que cuando la mayoría, algunos que no tienen este concepto claro, vienen y agarran su escala de multímetro y entonces porque dice la letra ohmios, cuando no son multímetros de alto rango, vienen, lo colocan en la escala y resulta que no les da la medición, sino que siempre se les queda en 1 y no entienden por qué se les está quedando, simple y sencillamente porque no están utilizando la escala correcta. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos bien claro lo que son los prefijos. Como lo vuelvo a mencionar, esto es una tabla que va a estar puesta en el grupo, no es tanto que se lo aprendan de memoria. Sin embargo, hay unos prefijos que son los más utilizados. Por ejemplo, el prefijo kilo. Kilo, que significa 1000. O sea, el valor que tengamos, ¿sí? El valor que tengamos multiplicado por 1000. El otro prefijo que se utiliza mucho es el prefijo mega. O sea, 1.000.000. ¿Sí? Entonces, para no estar poniendo todo esto, se pone de esta manera. 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 6. O sea, estos dos prefijos que tenemos acá son los prefijos más utilizados para resistencia. Eso es lo que más vamos a encontrar cuando estamos hablando en diagramas esquemáticos. Ya sea kilo o mega, casi siempre se utilizan solo para resistencias. Entonces tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo, si tenemos una resistencia de 47K, yo no puedo venir, y si yo no entiendo esto, venirla y cambiar por otra resistencia que diga esto. Yo no puedo sustituir esta por esta y esta por esta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente que aquí me está diciendo que esta es una resistencia que vale 47.000 ohmios, mientras tanto que aquí me está diciendo que es un valor en millones de ohmios. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Cuando estemos leyendo los esquemáticos, tengamos en cuenta los prefijos. Ahora, los prefijos más utilizados cuando estamos hablando de capacitancia, por ejemplo, se utiliza el prefijo pico. El símbolo es la letra P. Y este me da referencia de 1 por 10 a la menos 12. Eso quiere decir que este valor es mucho más pequeño que la unidad. También vamos a encontrar el prefijo micro. ¿Sí? Voy a poner por acá. Micro. Y este me da referencia de 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, también vamos a encontrar el de mili, con una M. Este me da referencia de 1 por 10 a la menos 3. O sea, que son valores más pequeños que la unidad, que no se nos vaya a olvidar eso. Estos comunes, que los tenemos por acá, casi siempre los vamos a encontrar. También está el de nano, que sería la menos 9. Entonces, casi siempre los vamos a encontrar en lo que son capacitores y en valores de inductores.
Estos no los vamos a encontrar en valores de resistencia, solo en estos valores. Comúnmente, este valor lo vamos a encontrar, o el prefijo mili, lo vamos a utilizar cuando estemos midiendo amperaje y voltaje. Esos son los valores comerciales que se utilizan en todo lo que son los diagramas esquemáticos. Entonces, ¿cómo le hacemos para convertir un valor? Por ejemplo, yo vengo y si les digo, tengo 47 micros, ¿sí? Me está diciendo que es un valor más pequeño de la unidad. ¿Y cuánto más pequeño? Pues ya sabemos, 47 por 10 a la menos 6. Entonces esto nos va a servir para cuando nosotros hagamos cálculos de resistencias, cálculos de voltaje, cálculos de amperaje, cuánto, si la unidad la queremos en mili. Este prefijo nos va a servir para poner la escala de los multímetros, porque muchas veces me he dado cuenta que hay muchas personas que se confunden aún en las escalas de los multímetros y por eso no tienen mediciones correctas. Entonces, esto es lo más básico que nosotros tenemos que saber sobre la conversión o los valores de unidad. Así es como se utilizan los prefijos. Entonces es bien importante, como lo vuelvo a decir, que todos lo sepamos. Espero que haya quedado claro y cualquier duda, pues con mucho gusto me pueden preguntar. La tabla que vamos a utilizar para hacer todas estas conversiones, pues la van a encontrar en el grupo y esperemos que puedan realizar ya su primera tarea. Muchas gracias y continuamos con la siguiente clase.